Momento, ¿no? Ya les mandé a ustedes el sílabo y es lo que vamos a ver al comienzo, es decir, al inicio vamos a trabajar esa parte, los detalles de cómo es el curso y qué es lo que pretendemos hacer en esta ocasión, ¿no? Y, y luego hacemos ya la clase específicamente, ¿no? Y entonces, bienvenido a los que están por primera vez aquí en el seminario, los vi en el devocional de ayer. Algunos ya han hablado, no sé si alguno dejó de hablar, no sé. Me parece que estuvieron casi todos. En todo caso, qué bueno verlos. Y es un grupo de 13 unido al grupo que está aquí. Ya en este momento son 14 14 estudiantes, ¿no? Creo que va a pasar de ese número, en todo caso. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio entonces en esta tarea de enseñanza, especialmente de este trabajo o curso o materia que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Bien, oremos hermanos, vamos a tener nuestro espacio aquí entonces. Bendito Señor, te damos las gracias, Padre, al iniciar este curso, nuevo curso, Señor, y este año también, dándote las gracias, Señor, por estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por el tiempo también que podemos dedicarlo, Señor, al estudio, al tiempo, dedicarnos a ti y, e ir aprendiendo, Señor, lo que necesitamos como herramientas para el ministerio, para la tarea y también que este sea un punto de ampliación para nuestras diversas investigaciones y estudios que no terminan al egresar de un instituto o un seminario, sino que continúan hasta la tarea del ministerio y más allá de eso. Gracias, Padre. Gracias por todo y pedimos de tu misericordia, de tu amor y la guía de tu Espíritu Santo para que enseñemos y aprendamos, Señor, también de la manera adecuada, de acuerdo a tus propósitos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermana Marta, que un gusto de verla también, hermana Ana, y qué Gracias. más vimos ahí. Ayer, Eli también. Ah, Henry González también, me olvidé de mencionarlo. A Daniel también, Alexander, son los que encuentro por aquí. Ve, ya somos 17. Ajá, 17. Muy bien. Buen número. Creo que este tiempo estamos rebasando en número de lo que era normalmente dentro del seminario, ¿no? Siempre han habido 8, 10, 12, ¿no? Hasta ahí más o menos llegamos. Y después bajamos y así, ¿no? Bueno, esperamos que 17 sean pues perseverantes todos, como lo que están perseverando aquí, que hay algunos que están ahí ya unos años atrás y que algunos de ellos ya van a egresar este año, me parece, ¿no? Y los otros van quedando, ¿no? Para la continuidad de trabajo y van integrándose otros seguramente, ¿no? Buen trabajo, creo, de reunir un número así en una denominación tan pequeña, ¿no? No es fácil, como digo, en estos estudios siempre hay esa limitación. Pero bueno, vamos a ir entonces a lo nuestro. Hoy ya tenemos entonces la introducción al Antiguo Testamento y hay que trabajar este material que ya les he enviado, ¿no? Es un material sobre el Antiguo Testamento, el sílabo. Aquí está, ¿no? Este es el sílabus, ¿no? Hablamos de que este curso es de primer año, ¿m? Y de primer bimestre, ¿no? Son 8 semanas, ¿ya? Que en realidad, digamos, dentro de lo que es las horas pedagógicas,
si bien es de 7 a 10, ¿no? Las horas pedagógicas son entre 40 y 45 minutos. Entonces significa que en esas 3 horas ustedes están haciendo 4 horas pedagógicas, ¿no? Eso es lo que es el conteo, aunque digamos que son 3 horas cronológicas, ¿no? ¿No? 3 horas horario, ¿ya? Pero en cuanto al estudio son 4 horas pedagógicas, ¿ya? Bien, entonces ahí está mi nombre también, ¿no? Alberto Sánchez Pérez, ¿no? He sido director del seminario STEC Perú, el anterior seminario que tenía reconocimiento y autorización del Ministerio de Educación para dar título a nombre de la nación. Eso ya no lo tenemos, ahora solamente se creó este seminario, este nuevo seminario que es para la denominación, la IP Cristo P, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia, ¿no? Estuvimos ahí como 14 años haciendo esta tarea y egresaron muchos, pero 16 fueron los que se titularon, ¿no? Y 16 tienen título a nombre de la nación, ¿no? Su documento firmado por el Ministerio de Educación. Bueno, eso esperamos conseguirlo en su momento también. Hoy parece que no da el Ministerio de Educación ese tipo, aunque deberíamos este, exigir eso, porque está el antecedente nuestro, el antecedente del Seminario Evangélico de Lima y el Seminario Bíblico Andino, ¿no? Pero bueno, ese es otro detalle. Em, en cuanto al sílabus, entonces tenemos que mencionar esto, ¿no? Que el Antiguo Testamento lo hemos heredado del pueblo judío, ¿no? Eh, y es la base de nuestra fe, es la base de nuestra fe también, y para que la iglesia logre una fe fuerte y viva, debe conocer, estudiar y aprender las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque estas son la palabra de Dios, ¿no? El libro de los libros. Esto me hace recordar a un documento, un libro que no lo tengo, lastimosamente, pero que sí teníamos en casa cuando era niño, ¿no? Y era un libro para hoy sería muy antiguo, ¿no? En esa época ya era antiguo, eh, ilustrado, ¿no? Con dibujos, ¿no? Dibujos bien hechos, por si acaso no eran caricaturas, sino dibujos. Era, este, no recuerdo el título, pero tenía que ver con las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Ya? Entonces te contaba desde Adán, ¿no? Luego Noé, te hablaba de Abraham, ¿no? Y toda la historia sagrada. Entonces creo que el libro se llamaba Historia Sagrada, algo así, que era para niños, ¿no? ¿Ya? Y era pues hecho, no era un documento evangélico, ¿no? Sino que yo vivía en el centro de Lima, y ya imaginen ustedes eso, en el centro de Lima está rodeado de iglesias, ¿no? Cada 2 cuadras hay una iglesia católica, ¿no? Y yo he conocido todo eso, me es muy familiar a mí lo primero que vi en mi vida fue ese barrio, ¿no? De la avenida Tacna, Huancavelica, ¿no? Este, el Jirón de la Unión, la Plaza de Armas y todas las iglesias que hay, ¿no? La vuelta, ¿no? A la iglesia San Marcelo, la vuelta a la iglesia San Sebastián, al otro lado Santa Rosa, al otro lado, creo, San Agustín, ¿no? San Francisco, y en fin, ¿no? La catedral y otras iglesias de la Merced, rodeado de iglesias. Entonces, no sé cómo llegó ese libro a casa, lo, lo tomé yo como mío y lo trabajé duro, que creo que hasta se gastó el libro y finalmente se desapareció por ahí, ¿no? Y lo utilizaba en las tardes de los domingos donde daban clase para los niños, ¿no? En Santa Rosa, ¿no? Entonces, ese fue mi recuerdo de ese tiempo, ¿no? Así que de alguna manera tuve ese encuentro con el Antiguo Testamento, ¿no? Que se le conocía como historia sagrada.
la historia sagrada. Creo que ese era el libro, ¿no? La historia sagrada. Ahora, es necesario entonces para todo futuro ministro conocer la trascendencia del mensaje que hay en esta parte, así como la variedad de factores que han incidido en la formación de su contenido, ¿no? En especial en los aspectos geográficos, sociales, culturales, políticos y religiosos. Tenemos una tendencia dentro del mundo evangélico a espiritualizar el mensaje, sacarlo de su contexto, olvidarnos de que la Biblia nos habla de situaciones políticas, culturales, sociales, religiosas también, ¿no? De elementos antropológicos, ¿no? Que no siempre lo trabajamos así desde la perspectiva de la iglesia, ¿no? Evangélica. Cuando uno viene al seminario tiene que entender eso y también aplicarlo de paso para ir cambiando esa figura. eh, de sacar textos solamente para que nosotros lo entendamos de acuerdo a las circunstancias o situaciones que estamos viviendo, no lo aplicamos de esa manera. Y le quitamos todo el perfil de qué cosa quiso decir el autor o cómo recibieron los destinatarios ese mensaje, qué estaba pasando en ellos. Creo que leer el Antiguo Testamento de esa manera es importante. Por otro lado, este, había que mencionar esto también, que los judíos, el pueblo hebreo, no le llamaba a este libro Antiguo Testamento. Esta nomenclatura, es decir, el nombre, el título, corresponde a la tradición cristiana. Es la tradición cristiana que le pone Antiguo Testamento para diferenciarlo del otro documento que la iglesia va a asumir como sagrado, que es el Nuevo Testamento, ¿no? El judío, los hebreos, los israelitas no tienen el Nuevo Testamento como escritura sagrada, la desconocen, ¿no? Para ellos, escritura sagrada es la Torá y, claro, está el Nevi'im y el Ketuvim, que conforman el Tanakh, que es el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, y que está relacionado con eso, entonces es sagrado en tanto que habla de la Torá, ¿no? Entonces, el judío le conoce a este libro como Tanakh, Tanakh, ¿ya? Esta serie de libros se conoce como Tanakh, no es Antiguo Testamento, ese no es el nombre original, ¿no? Es el Hataná, Hataná es el nombre que le corresponde. Ahora, algunos dicen que la Septuaginta es el que tiene la culpa, porque la versión griega del Antiguo Testamento, o sea, del Tanakh, este, eh, viene de ahí la tradición. No, esa tradición viene de la iglesia. La iglesia es la que le asumió el nombre, ¿no? Aunque la iglesia haya usado el antiguo, la Septuaginta, ¿no? El texto griego. La traducción del texto al griego, que es la Septuaginta, es la que utilizó la Iglesia. Y por lo tanto, este, mucho de lo que encontramos en el Antiguo Testamento nuestro viene de la Septuaginta. Hay otras versiones, posiblemente, que trabajan ahí el texto del Antiguo Testamento, pero básicamente es la Septuaginta que prefigura ahí en la versión del castellano del Antiguo Testamento que nosotros utilizamos, ¿no? Bien. En cuanto a su milla, entonces ya que he hablado de esto, fíjense, ¿no? En este curso nos vamos a introducir al mundo de las escrituras en forma panorámica, primeramente, ¿no? Es un panorama, ¿no? No vamos a trabajar libro por libro, eso se va a dar en cada curso, no va a haber un curso sobre Pentateuco, un libro un curso sobre libros históricos, otro sobre libros proféticos, ¿no? Uno es profetas mayores y el otro profeta menor. Libros poéticos también, ¿no? Son los cursos que tenemos dentro del seminario.
¿no? Son 4 o 5 cursos que corresponden al Antiguo Testamento. Ahora, entonces, vamos a analizar la división original de estos libros. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer uso del llamado Tanaj, ¿ya? Que considera las 3 divisiones. Y Tanaj, el nombre corresponde a eso, ¿no? Torah, Nevi'im, Ketuvim, ¿no? La T, la N y la K, ¿no? O J, ¿no? Y le pones A en medio de las consonantes y entonces suena Tanab o Tanaj, ¿no? Entonces, esa es la división que tiene el Antiguo Testamento hebreo, ¿no? Eh, Diferente a la división de la tradición cristiana, que son 5 divisiones, ¿no? Está el Pentateuco, está libros históricos, está profetas mayores, profetas menores, no, libros poéticos primero, ¿no? Libros poéticos, luego profetas mayores y profetas menores, ¿no? 5 divisiones. Ahora, en este análisis vamos a considerar los autores y el propósito buscando un acercamiento con nuestra realidad, ¿no? Eso es para la aplicación. Desde comienzo, entonces, ya tenemos otra medida, ¿no? Otra forma de mirar, entonces, el texto y de trabajarlo. Eh, Me parece que desde esa perspectiva tenemos que lograr trabajar eh, digamos, nuestro análisis para tener una visión más clara, ¿no? de, este, de esta sección que se conoce como Antiguo Testamento. Para nosotros, ¿no? Muy bien, vamos la bienvenida también a Gustavo, Schelling, a Rosa también, muy bien, Rosa Medina, esta hermana, de vuelta, bueno, ahora ya no al STEC, ¿no? Antes estabas en el STEC, antes, y bueno, antes que llegara a ser reconocido por el Ministerio de Educación, ¿no? Eso me acuerdo que fue antes de ese periodo. Y gusto de que esté aquí hermana Rosa y en hermana Dana también, ¿no? Muy bien, creo que no me queda alguno por ahí. Vamos a hacer, la grabación ya se está haciendo, ¿no? Ya, perfecto. Blanca también, me está volviendo Blanca, ¿no? Por ahí se me estaba pasando. Blanca Aguilar, ¿no? Creo que así se llama, ¿no? Aquí, pastor, disculpe, es Blanca aquí. Sino que tengo problemas con la cámara. No se preocupe, no se preocupe. Ya, muy bien. Los que puedan, pongan su cámara. Los que no, pues ya, ya se han disculpado con nuestra hermana Blanca y nuestra hermana Adi. Bien, seguimos nosotros entonces en este plan, planteando esta propuesta y vamos a ir terminando esta parte, ¿no? A ver, creo que el material está ahí, ¿no? ¿Lo ven ustedes? No, creo que se iba. Ahora vamos a compartir de nuevo. Se había ido. Ujú. A ver, a ver. Ya, ahí vamos a volver a ponerlo. Ya está. Bien, entonces, en cuanto a los objetivos, ¿no? Porque lo que hemos hablado es una sumilla de lo que vamos a realizar. Eh, que entonces los objetivos es que el alumno tenga las pautas necesarias para una correcta lectura e interpretación de las escrituras o Antiguo Testamento, tomando en cuenta sus aspectos aleatorios, es decir, la parte que corresponde a hablar acerca de el documento, ¿no?
que por otro lado es analizar también el contenido de cada libro, una síntesis para que el alumno comprenda mejor el mensaje de la palabra de Dios, desarrollando su habilidad para el manejo del Antiguo Testamento en forma panorámica. Voy a darles, este es un documento que tengo por ahí, que es lo que vamos a trabajar para en su momento en las secciones que correspondan, ¿no? En los cursos que ya hemos mencionado que va a haber, ¿no? Que es el Pentateuco por un lado, libros históricos por otro, los poéticos, luego profetas mayores y profetas menores, ¿no? Entonces, esto es entonces para que el alumno comprenda el mensaje de la palabra y desarrolle su habilidad para el manejo del Antiguo Testamento en forma panorámica. Necesitamos tener una panorámica del Antiguo Testamento, porque algunos posiblemente desconocen un poco eso. eh, Vemos un libro por aquí, otro libro por allá, pero no lo vemos en conjunto o lo vemos casi aislado. Y de hecho, cada libro nació de forma aislada, ¿no? Que corresponde a una situación, a una determinada situación, a un determinado contexto, pero sigue una línea dentro de la revelación, ¿no? Otra cosa que tiene que tener el alumno es considerar los sucesos de la época y cuál es la dimensión relevante del mensaje del Antiguo Testamento que llega a nuestros días. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que ya no tienen vigencia hoy. Por ejemplo, los esclavos, ¿no? O si un esclavo ya no servía, se le podía matar o también apedrear, ¿no? El apedreamiento, por ejemplo, ¿no? Eso ya no se aplica aquí, por lo menos en nuestra cultura. Entiendo que en otras culturas todavía, en el Asia, se practica eso que el Antiguo Testamento nos da a conocer. Y el cuarto punto es que el alumno se motive hacia la investigación profunda de las Sagradas Escrituras y que se acerque con devoción al Dios del pacto, ¿no? Es aquí, en el Antiguo Testamento, que inicia el pacto de Dios con el hombre, ¿no? Encontramos ese proceso de la teología del pacto, que es una línea eh, que debemos tomar en cuenta y que es parte de la instrucción y la doctrina y enseñanza dentro del mundo protestante, dentro del mundo de la reforma, ¿no? Y dentro del mundo presbiteriano, ¿no? La teología del pacto. Nosotros no postulamos las teologías dispensacionalistas, ¿no? No es esa nuestra figura, ¿no? Entonces, nuestra línea de interpretación del texto tiene que ver con la teología del pacto, ¿no? Desde el antiguo pacto que se va cumpliendo hasta el final en Jesucristo, ¿no? Es todo un proceso, ¿ya? Y que tiene continuidad, no es por partes o divididos, como plantea la teoría dispensacional, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto al curso. El diálogo estará, es dialogado, por ejemplo, el estudio, ¿no? Con participación, ustedes pueden participar también, ¿no? Hacer sus preguntas, sus inquietudes, pueden también interrumpirlos, aunque en cada cierto momento vamos a darles a ustedes el espacio para las preguntas, ¿no? También pueden esperarse hasta ese tiempo, pero si urge, también pueden ustedes hacerlo. Y si la pregunta es pertinente, entonces la respondemos, ¿no? Si no es pertinente, entonces la dejamos y también aclaramos el asunto para que puedan ustedes también ir aprendiendo a cómo hacer las preguntas respectivas, ¿no? Para que no haya ninguna pregunta fuera de lugar, ¿no? Entonces, eh, también vamos a tener entonces la exposición en clase con debate y mesas redondas, es decir, y ahora que hay un grupo más o menos grande, podemos trabajar. Es lo que no podíamos hacer en los anteriores, este, si hacíamos desarmado poquito, eran tres, nada más. Ahora vamos a poder hacer grupos que puedan trabajar en su momento. Y lo otro es las lecturas y resúmenes de temas que se entregarán en clase según señala
profesor. Yo le voy a enviar a ustedes un material de libros, ¿no? Que corresponden a este curso. ¿Ya? Entonces, de materiales específicamente que tienen que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? Para que ustedes lo trabajen. No sé si alguno domina el inglés, también podríamos darle, porque tengo también libros en inglés, entonces podemos entregarle también, ¿no? Hay, por ejemplo, uno sobre hacia una teología de la predicación del Antiguo Testamento, que es muy bueno, pero que está en inglés, ¿no? De Walter Kaiser, ¿no? Walter Kaiser, él tiene lectura eficaz del Antiguo Testamento, por ejemplo. Ese libro se le voy a entregar, está en castellano, pero hay un libro que está en inglés, ¿no? Entonces, si alguien me dice eso, entonces yo se lo envío también. ¿Bien? Muy bien. Otra cosa que también tenemos aquí en cuatro puntos, que los trabajos se entregarán a fechas indicadas. Espero que haya puntualidad, porque en eso sí, bueno, hemos sido un poco relajados también, ¿no? Tenemos que cumplir y hacer también cumplir estos detalles. Y que si alguien ya no entrega a tiempo, entonces ya no tendría opción a nota. Y eso le es de descuento para su nota final, ¿no? Eh, bueno, escrita esa máquina, bueno, aquí tenía que cambiar esa figura es en computadora, ¿no? Bueno, evaluar la presentación también de la redacción, ¿ya? Y la obligación de venir ya eh, también es importante. Y si hay un 30% de inasistencia, pierde el curso. ¿Cuánto sería más o menos en 8 semanas? Entonces, si usted falta en dos, ya está casi en capilla, ¿no? 2,5 a 3, ya hay que tener cuidado. Entonces, hay que evitar. Bueno, nosotros como son 8 semanas, dos por lo menos sabemos, pero ya 3 y 4 ya está perdido el curso, ¿no? Entonces hay que volverlo a tomar. En cuanto al contenido, entonces, bueno, acá está la presentación Sirvo, la información, la orientación del curso y también en esta primera semana, es decir, ahora vamos a hablar sobre las Sagradas Escrituras o los aspectos sobre el proceso de la revelación en el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento y el contenido del Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a mirar hoy día. Quiero, con todo esto, entonces, saber si alguien, bueno, quiere intervenir o si se ha entendido claro, pues y no hay preguntas, vamos a pasar a la clase. Y si hay alguna pregunta, pues, o inquietud, pues puede en este momento mencionarlo, ¿no? Ya sabe. Y si no, pues, entonces, como dicen por ahí, ¿no? ¿No? El que calla otorga. Vamos a ver. Maestro Alberto, Sí, hermana buenas Marta, noches. adelante. Bueno, de acuerdo como ha estado explicando, acá en el punto 5 dice la asistencia a clases es obligatorio 3%, y los demás calificaciones son trabajos solamente, no va a haber examen teórico. Básicamente yo no tomo exámenes. Ah, Uno porque también bueno, hay que preparar el material y otras cosas más aquí y también en la tecnología. Lo podríamos hacer, pero uno es que un examen final no te agota el conocimiento o lo que haya reconocido o conocido el alumno, ¿no? No refleja eso, ¿no? Es solamente un momento, ¿no? Un instante, eso es lo que te marca, ¿no? Muy parecido a las encuestas, ¿no? Uno lucha la encuesta, que, ¿por qué dice la encuesta? No, la encuesta te habla del momento, ¿no? ¿Ya? Al día siguiente cambia eso, ¿no? Muy bien. Igual, en un examen escrito, es lo mismo, o sea, es lo que uno puede conseguir y estudia para el examen. A la semana se puede haber olvidado, ¿no? Entonces, no tiene mucho peso ese asunto. El asunto está en la intervención, en la participación.
en los trabajos, ¿no? Entonces ahí va, y posiblemente en un resumen que tengamos cada semana, ¿no? En donde ahí interviene el alumno que hemos dicho la semana pasada, a ver qué dicen, cuál ha sido el tema, de qué hemos hablado, ya, este, ahí tiene que haber alguna respuesta, ¿no? Entonces recuerden eso, ¿no? No se queden ahí, tengan siempre en cuenta, escriban cada cosa, cada detalle, y y para marcar bien las temáticas que estamos realizando en cada momento. ¿Ya? Muy bien, entonces creo que por ahí vale eso. Y no sé si hay otra pregunta. Gracias, hermana Marta, por eso. A ver si hay otra más. Pastor, Pastor, Sí, buenas Cristian. noches. Creo que sería bueno que explique que acá los nuevos hermanos, que siempre se le presenta a usted por su WhatsApp, ¿no? Personal, las tareas, todo, y en base a la última clase, creo, si mal no me equivoco, usted deja una exposición como tipo examen, le explica usted, ¿no? Sería bueno Ah, ahí sí, que lo eso sí, especifique hacemos bien. exposiciones, sí, también Ah, hacemos exposiciones, claro. Solo que en ahora última vamos a tener que clase, hacer exposiciones más pequeñas, ¿no? Entonces van a ser micros claro, casi, donde, para que todos puedan integrarse, ¿no? Entonces, es posible que podamos hacer esto a partir de segunda o tercera clase, ¿no? Entonces, para sí, sí, que claro. pueda darse ese espacio. Sí, lo que nos dice Cristian que nosotros hacemos, mandamos trabajos y hay un trabajo final, ¿no? Sí, En ese sí, trabajo final, tipo exposición, ensayo, ¿no es exposición. cierto? ¿Ya? Ujú, Que desarrolle entonces ahí lo que están avanzando en su conocimiento, ¿ya? En las temáticas que hacemos. Entonces usted puede trabajar cualquiera de las temáticas que está aquí en este trabajo, en este sílabo, ¿ya? Está dividido de esta manera. Mire, hoy vamos a hablar solamente de esto. En la segunda vamos a hablar, en la segunda y tercera vamos a hablar de la cronología del Antiguo Testamento, panorama, división, todo eso, ¿ya? Eh, y en la tercera, en la cuarta vamos a ver estudio del Pentateuco, cuarta y quinta, ¿no? En la sexta es de los profetas y en la séptima de los escritos. Como dice, solamente está hasta la séptima semana, la octava, entonces es para hacer un repaso y ahí está el tiempo para las exposiciones. ¿Ya? Entonces el trabajo va a ser de esa manera. Bien, ¿algo más? Esto lo tienen ustedes, por si acaso ya se los envié. ¿Ya? Em, Maestro Eh, Alberto, sí, sí. él decía que de estos temas se va a poder realizar los temas para la exposición. O sea, cualquiera va a coger cualquier tema o va a Sí, dividirlo. sí, ustedes se cogen. Siempre les doy la Porque, libertad a ustedes, cada bueno, uno se se me coge. viene, ¿no? Con la interrogante de que, digamos, 5 alumnos coge un tema parecido, Ah, ya, no, entonces quizás ahí podría ser variamos. Tratamos de ver. Sí, para sí que sea sucede, variado. sucede, pero mejor es que se varíen los temas, ¿no? Entonces cada uno tenga un tema. Cuando hay un solo tema, sí, claro, todos escriben lo mismo y van exponiendo cada uno y hacen una contribución cada uno, ¿no? Eso sí hay también, ¿ya? Pero cuando ya nos ponemos a tiempo en cuenta y decimos, bueno, este es el tema, por ejemplo, yo estoy hablando de esto que está aquí en general, pero ustedes también pueden hablar, si ustedes quieren, por ejemplo, hablar sobre la historia de la creación, por ejemplo, ¿no? O pueden hablar acerca de el diluvio, ¿no? O temas Es como eso, un, ¿no? disculpe, Que, es un que tema libre en todo caso. también pueden hacerlo, sí, sí, ¿no? Ah, Así que ya. corresponde mientras tanto eso, aunque los cursos respectivos en Pentateuco van a tocarlo, ¿ah? En Pentateuco van a tocar eso, eso con más detalles, ¿ya? Entonces aquí más bien estamos hablando de algo más abierto. Por ejemplo, dentro de este material, eh, acá estamos hablando de los libros sapiensales, los demás libros, sobre libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿no? Esta es una temática importante. Si alguien lo toma, ya no expondría yo, ¿no? O sea, o lo que haría simplemente es enviarles material que tengo acá
pero alguien lo puede tomar o hacer su estudio y hacer una presentación, ¿no? ¿No? Eso también podía ser, ¿no? O hablar, por ejemplo, de la apocalíptica, que no aparece acá, por ejemplo, la apocalíptica, que también es una literatura que se preparó para esta época, ¿no? O en esta época, que corresponde al Antiguo Testamento, ¿no? ¿Ya? No lo usamos, generalmente eso se trabaja cuando se estudia Apocalipsis, ¿no? Y eso sí que se toca, porque a veces ni se toca. Y algunos alumnos o estudiantes terminan el seminario y después se le llaman y le dicen, oye, ¿has estudiado sobre la apocalíptica? Apocalíptica, no, de Apocalipsis sí he estudiado, dice, ¿no? No, te digo de la apocalíptica. Y entonces se queda uno en el aire, ¿no? ¿Apocalíptica? Sí, sí, la literatura apocalíptica la conoce, no sabe qué cosa es, ¿no? Entonces es necesario tenerlo aquí como una referencia, aunque no conozcamos, no seamos especialistas en eso, pero por lo menos tener información adecuada, ¿no? Y esto corresponde aquí, a esta etapa, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es preparar en todo caso una lista, ¿ya? De temas que puedan ser eh, mm, perfectibles o visibles para poder hacer un trabajo, ¿ya? Entonces, por ahí podemos hacer y ayudarlos a ustedes. Bien, ¿terminamos con esto? ¿Ya? De los libros, aquí está Grayson Archer, por ejemplo, eso lo van a tener ustedes ahí. El libro de John Bright también, de la historia de Israel, que es muy bueno, ¿ya? Van a tener la edición nueva. La de Robert Kay también. Bueno, de Rosa creo que no tengo. Pablo, bueno, para Pentateuco. Libros históricos también de Pablo Hock, los dos. Eh, una introducción al Antiguo Testamento de John Edwards también. Ah, de Samuel Schul habla el Antiguo Testamento. Habla el Antiguo Testamento. No, no es habla sino habla el Antiguo Testamento. Aquí hay un error. Ya. Habla el Antiguo Testamento. Y es un libro muy antiguo. Es ese libro, no sé si hay una versión nueva, me parece que sí, pero yo tengo una base ahí que nos sirve de todas maneras, ¿no? Este está en inglés, ¿no? El de aquí también. A ver, este de Historia Sagrada creo que también lo tengo, de Clie, me parece que están por ahí. Este, Introducción al Antiguo Testamento de Turner, también lo tengo. Y de Kiera von Rack, Estudios sobre el Antiguo Testamento, ¿no? También lo tenemos. Muy bien. Entonces, todo eso está en PDF. Los que le he indicado tengo en PDF. Se los mando a ustedes y eso va a ser su base para este curso. ¿Ya? Y alguna otra cosita por ahí. Por ejemplo, aquí no he puesto el libro de Jane Francisco, ¿no? Que es un libro elemental, básicamente, ¿no? No es un libro de peso como el de Archer o de Bray, ¿no? O el de caso de Von Rad, porque Von Rad ya es un libro de bastante peso, ¿no? Pero es un libro básico que puede servir, ¿no? Medianamente. Y que también, bueno, te indica una cosa, que cuando hacemos un estudio del Antiguo Testamento, depende también de la forma en que yo voy a abordar esta parte de las Escrituras. Les decía, a veces tenemos una interpretación espiritualista, o podemos hablar de una forma histórica, o desde la arqueología, ¿no? O desde las teorías doctrinales, ¿no? Y entonces ahí viene, ¿eh? Muchos trabajan la historia, el Antiguo Testamento desde la tradición religiosa. Y ahí sí tenemos un problema, porque cuando la tradición religiosa ya te ha impuesto una idea y una concepción que muchas veces difiere de los descubrimientos arqueológicos o de lo que van marcando, ¿no? Con los nuevos datos de información, ¿ya? Que van, digamos, acumulándose, ¿ya? Y nos da la actualización del tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tradición siempre dice que es Moisés el que hizo el Pentateuco, ¿no? En realidad, el Pentateuco, sí tiene tradición mosaica porque es Moisés el personaje central, ¿no?
pero parece que el Pentateuco se escribió posteriormente a Moisés, ¿no? Entonces, y la tradición atribuye que es Moisés mismo, ¿no? Y más o menos el texto también nos indica algo a eso. Pero es posible que haya habido un editor o alguien que ha trasladado esa historia que viene a ser el insumo que dejó posiblemente Moisés para entonces establecer la historia, ¿no? Y completarla en su momento, ¿no? Entonces, muchos de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento que vienen o narran ciertas cosas en un determinado contexto o historia o época, no corresponden en la narrativa, corresponden a un tiempo. Pero en cuanto al autor, el autor lo escribió posteriormente. Siempre he dicho de esta manera, que toda historia, en cualquier parte del mundo, y no hay excepción en esto, y la escritura tampoco es excepción, siempre se escribe después de los acontecimientos. Las historias no se escriben al momento, ¿no? Hoy quizás es mucho más corto, posiblemente dura un año, 2 años o 3 años, ya se está comentando de lo que ha pasado, ¿no? Pero en épocas pasadas pasaban 100 años, hasta un siglo, ¿no? Eh, en historias que tenemos nosotros antiguos, todavía se está desvelando, por ejemplo, el conflicto que tuvimos entre Chile y Perú, ¿no? La guerra del Pacífico, que no está bien contada todavía, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que desconocemos y poco a poco se va desvelando. Inclusive la historia misma, la historia del Perú, esa historia que nos contaron en el colegio, deformada completamente, ¿no? Con una línea, ¿no? Especialmente toda lineal, hechos que se dieron, todo, ¿no? Ninguna crítica, ninguna parecer acerca de los gobiernos que han habido, casi lo hemos pasado por alto. Cuando hemos ido ya más adelante, después del colegio, hemos descubierto que las cosas no han sido tal como nos dijeron, ¿no? Porque han habido otros elementos ahí dentro de la historia que no se han contado, porque ha habido intereses, pues por supuesto, ¿no? De que no se cuente la historia como debe ser. Y entonces ahí se implantan, y hay narrativas que quieren cambiar la historia también, ¿no? Que algunos dicen, no, no pasó esto, o no pasó lo otro, o quieren imponer una historia que en realidad no fue, ¿no? Entonces, eso es bastante discutible en todo caso, ¿no? Entonces, la tradición de cada cultura, cada pueblo, entonces marca su momento histórico. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, es historia de Israel, es historia del pueblo de Israel. Nos habla acerca de eso, ¿no? Y en medio de eso hay que develar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Muy bien. No solamente para Israel, por eso digo también lo tiene para nosotros todo, porque es una historia universal, ¿no? Eh, ya mencioné, hermana Marta, en la bibliografía, los libros que he mencionado y que les voy a entregar a ustedes, ¿ya? Entonces, muy bien. Pero de eso ya hemos dicho es el de Gleason Archer, Von Rath, y el de Braille y de Schulz, ¿no? Son los de base, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a ir a nuestra clase, ¿ya? Vamos a pasar por aquí a ver dónde está nuestro material. Aquí está, este es. Vamos a trabajar por aquí. ¿No? Dice el texto de Isaías 48, dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, ¿no? En otra versión dice, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Cuando habla de esto, Isaías, y estamos hablando de el Isaías que viene a corresponder en la parte, ustedes saben que el Isaías ha tenido tres tradiciones, ¿no? ¿No? Está el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. De acuerdo al análisis que se ha hecho, se ha descubierto ya en el estudio de cómo se maneja en el lenguaje hebreo, entonces, que
que la primera parte llega hasta el capítulo 39 y la segunda es del 40 hasta el 50 y tantos, por ahí más o menos, y de 50 para arriba, entonces está el título de Isaías. Pero en esta parte menciona de que la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando hablaba de esto, Isaías no estaba prefigurando él a la Biblia, de hecho, porque no existía la Biblia. ¿O sí existía la Biblia en la época de Isaías? No existía la Biblia. No había Biblia, ¿no? Es más, ese nombre, ese título, no lo usan los judíos. Por cuestión del contexto y porque es generalizado, entonces ellos mencionan y dice Biblia hebrea. Y yo tengo también de paso los libros que se hacen del texto hebreo, dice Biblia hebraica o Biblia hebrea, ¿no? Pero, digamos, académicamente no existe eso, no hay una Biblia en el mundo hebreo. Lo que hay es escritura sagrada, ¿no? Escrito sagrado. Así se conoce para ellos esto. Y también le llaman palabra de Dios, también, de hecho. Pero Isaías, cuando se está refiriendo a esto, no está hablando tampoco de los profetas y tampoco de los libros poéticos. Está hablando de la Torá, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando habla de la palabra de Dios. No queremos decir que los profetas y los poéticos no sean palabra de Dios. Posteriormente van a asumirse de esa manera, ¿no? Pero ahí estamos. Muy bien. Ahora, el texto del Antiguo Testamento no nos vino como un conjunto de libros, ¿no? Aparecidos instantáneamente, ¿no? Como la idea que tienen los mormones de su libro, ¿no? Dicen que el José Smith, o Joseph Smith, ¿no? Muchachito, él, dice que estaba orando un día en un lugar afuera, en un monte por ahí, que le apareció el ángel y, ¡pah! Y le entregó unas placas de metal donde contenía el libro del Mormón, ¿no? Entonces el ángel Moroni le indica que la iglesia ha perdido, ¿no? Se ha enfriado y como no se ha cubierto todavía la revelación, entonces ahí le da la revelación que completa todo el mensaje cristiano según los mormones, ¿no? Así predican ellos, de paso, ¿ya? Pero hacen una cosa que no corresponde a los escritos sagrados, ¿no? Los escritos sagrados son escritos, son documentos que se van dando y que se van acumulando y que en el tiempo van siendo reconocidos como sagrados. No, esto del ángel de frente se lo da, ¿eh? Esto es sagrado, el punto, ¿no? Y se lo da como un todo. La Biblia no se creó así. La Biblia no tiene esa forma de desarrollo, ¿no? Tuvo un proceso, más o menos, ¿no? Un proceso de realización posterior a los hechos que describe, ¿no? Por tradición, de paso, hablamos de 1400 años de formación del texto, ¿no? Y eso corresponde al Antiguo Testamento, pero puede ser menos el tiempo y sobre todo que se dio por partes, ¿no? En una etapa de 1400 años, sí, pero no a esos 1400 años estuvieron escribiendo, no, no. Hay etapas en donde aparece esto, ¿no? Lo primero que se desarrolla es la Torah oral. Cuando hablamos de la Torah oral, estamos hablando entonces de que no es un documento escrito, no es un documento escrito, ¿no? La Torah aparece como con una tradición oral, ¿no? El mensaje oral. Y eso era típico de las culturas antiguas, pasar el mensaje de generación a otra generación, ¿no? La memorización era el contexto y era el modelo, el sistema que manejaban esas culturas. Y lo guardaban bien, ¿eh?
Hoy que no usamos de memorización, seguramente diremos, no, ¿cómo? Eso no dura, porque aquí eso es verdad, ¿no? En nuestro mundo moderno, una noticia, ¿no? Sale a los 2, 3 días, la gente se olvidó ya. Somos tan mediáticos que olvidamos las cosas, ¿no? De la semana pasada ya no se acuerda, de la que será menos, y del mes pasado peor, ¿no? Ya no se acuerdan de nada de lo que ocurrió, porque vivimos en una sociedad sin memoria. Por eso es que nos llama la atención. ¿Cómo? ¿Memorizaban todo? Imposible, dicen. Es que esa cultura sí tenían esa forma. Y por generaciones, ¿ah? Literalmente te memorizaban las cosas siglos tras siglos, ¿no? Cuando aparece la escritura y eso, documento, entonces ya ahí vienen los líos de siempre, ¿no? No, no, que eso va a quebrantar la tradición de la oralidad, decía, ¿no? ¿No? Va a corromper a la cultura. Y apareció, pues, la escritura. Después la imprenta, no, la imprenta no va a malograr el hecho de que se escriba, ¿no? A mano y todo. Hoy también ahora lo mismo, ¿no? Aparece la computadora o el celular y que los libros están ahí. No, lo mejores son los libros impresos, ¿no? Entonces, las culturas a veces digamos, no se resignan a dejar la tradición, ¿no? Entonces, el cambio no siempre es fácil, ¿no? Para los jóvenes sí, ¿no? Cada joven que ya nació en eso, sí. Para los que posiblemente, bueno, hemos vivido el cambio, nos hemos ido adaptando mucho, ¿no? Entonces, eh, yo desde que tomé una primera computadora, el siglo pasado, el 98 fue más o menos por ahí, que tuve mi primera computadora. Este, desde ahí no dejé de trabajar con computadoras, ¿no? ¿No? Aprendí todos los sistemas y todo lo demás, entonces ya no soy experto, pero manejo por lo menos el criterio y por lo menos me domino en ese aspecto, ¿no? No me he quedado analfabeto de la tecnología de hoy, ¿no? Sí, porque hoy día, ya saben, el nuevo analfabeto no es el que no sabe leer y escribir, ¿no? Sino que no sabe manejar el Internet, ¿no? Entonces hay que saber manejar eso, ¿no? Muy bien. Y por lo menos manejamos este aspecto, ¿no? Eso, hacer las vistas y todo eso, ¿no? Que esto es básico. Ahora, decíamos que entonces que desarrolla la Torah. Y el sentido del mensaje y palabra de Dios tiene que ver con la oralidad. Luego se desarrolla la Torah escrita en documentos que entre nosotros conocemos como el Pentateuco. Porque la Torah oral no es el Pentateuco, por si acaso, no. Torah oral es un mensaje que justamente en la misma Torah escrita está indicado. Dios le dijo a Moisés, no lo escribas, ¿no? No escribas eso. Dice más bien que lo guarden para memoria, ¿no? Del padre al hijo, y del hijo al otro hijo, y así sucesivamente por generación en generación. Eso es la Torah que era para ellos. Pero lo escrito ya quedó para todas las generaciones y para todo ser humano. Y ahí tiene que ver con el mensaje universal, porque ya no corresponde solamente a Israel, ¿no? Es de Israel, pero para todo el mundo. La etapa de transmisión oral duró siglos, de paso, porque esto que estamos hablando es reducido, uno puede decir, ah, ya, qué rápido, ¿no? Vino la Torah oral, pasa y viene la Torah escrita. No, son siglos que duró en la etapa esta de la oralidad, ¿no? La transmisión escrita, más bien, se desarrolla durante la cautividad babilónica, ¿no? Es decir, cuando ellos están en el pueblo, ¿no? Está en Babilonia, ¿no? Los judíos. Y hacia mediados del siglo VI Cristo se intensifica la escritura, ¿no? Al regreso. Es decir, cuando ellos regresan, hacen entonces este aspecto de trabajo de guardar
toda la tradición de los mensajes de los profetas y de los que el pueblo había recibido de parte de Dios, ¿no? Y según la tradición, esto fue bajo la dirección de Esdras, ¿no? Esdras fue un escriba y él estableció la Torá, volvió a que el pueblo pudiera tomar la Torá, ¿no? Y los pasajes del libro de Esdras hablan acerca de eso, que es tremendo cuando está hablando acerca del pueblo reunido y cómo dice, leían el libro de la ley, ¿no? Y la gente lloraba y la gente también buscaba la explicación. ¿Por qué? Porque posiblemente ese mensaje, ya no lo podía entender porque estaba en hebreo y ellos se habían ido al mundo persa y ya no hablaban el hebreo, estaban en otra lengua, tenían que traducirles, interpretarles, por eso que habían intérpretes ahí, ¿no? Bien, aún así esto es, hablamos entonces también nosotros de que es el periodo que podríamos llamar la prehistoria del texto, ¿no? Es la época en que se conoce como prehistoria, pero aún es el periodo que podríamos llamar prehistoria y su historia propiamente dicha se puede hablar a partir de la etapa formal de transmisión, ¿ya? Que es exclusivamente escrita y que comienza más o menos en el año 300 antes de Cristo, es decir, por el siglo IV antes de Cristo. Por ahí entonces ya podemos hablar de una etapa de transmisión de la escritura, ¿no? La transmisión y preservación del escrito, ¿no? En base al ejemplo de Esdras. Y tomando eso en cuenta, miren, lo que hemos dicho, aquí está esta línea de tiempo, donde en la historia que está en el escrito nos habla desde Adán, ¿no? Y bueno, desde la creación, ¿no? Creación, está Adán, y luego habla de otros hombres que aquí está Noé, ¿no es cierto? Y toda la gente que está en Caín y Abel, ¿no? Enoc y todo eso. Y bueno, aparece Abraham también, ¿no? Que es el que va a ser llamado por Dios para que vaya a una tierra, ¿no? Y con los hijos de Abraham forman entonces a la nación, ¿no? ¿No? Y básicamente con el hijo de Abraham que viene a ser Jacob, ¿no? Isaac, perdón, Isaac. Y de Isaac viene Jacob, ¿no? De Isaac está también Ismael. Así que aquí hay otro elemento que a alguno de repente no sé si le va a gustar o no, depende de si es hincha de Israel, ¿no? ¿No? Este, Ismael, ¿no? Es de la línea de donde descienden los árabes, ¿no? Entonces también son parte de la genealogía de Abraham, ¿no? Son hijos de Abraham. Israel, por el lado de Isaac, ¿no? De Jacob, Isaac, ¿no? Y Ismael, por otro lado, los árabes, y también está de Edom y todos los demás, ¿no? Esa lucha que hay ahora es un conflicto de familias antiguas, ¿no? Pero de pueblos antiguos que hoy están, digamos, conflictando el mundo también, ¿no? Porque las guerras allá tienen un efecto que le produce de todas maneras un efecto hacia todos los demás y nos afecta. Y hay que orar para que se acabe todo eso, ¿no? Bueno, pero es un conflicto ahí. Moisés entonces aparece ahí, luego otros personajes que se van dando, ¿no? Como por ejemplo, aparece más adelante, bueno, Salomón, ¿no? No, David primero, Saúl primero, luego David, después Salomón, la época de la monarquía, luego viene la cautividad, ¿no? En Babilonia. Los persas luego toman Babilonia y les dan la liberación a los judíos, ¿no? Y en este tiempo, entonces Ciro hace el decreto de la vuelta, que de paso también firmó otros decretos para que otros pueblos volvieran a sus tierras, ¿no? Es una política de liberar a los pueblos que había esclavizado Babilonia, ¿no? ¿No? Entre ellos Israel.
Claro, nosotros resaltamos eso porque la escritura lo resalta también. Y entonces ya por esta etapa de 400 llega, y en esta etapa que se está como historia de Israel, aparecen los conflictos políticos, las guerras de liberación, y aquí es donde aparece el proceso de la literatura, ¿no? De la historia del texto, ¿no? Y uno de los primeros textos que va a completarse va a ser el texto de la traducción de la Septuaginta. Para mí, la Septuaginta es la primera versión del Antiguo Testamento, cuando todavía el texto hebreo no estaba desarrollado, no estaba definido todavía, ¿no? La Septuaginta define, y por eso que incluye otros libros que más adelante los judíos no aceptan, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí. Y por eso en esa tradición la Iglesia Católica maneja la tradición de la Septuaginta, porque atribuye que la Septuaginta fue usada por la Iglesia. Y es verdad que la Iglesia utilizó la Septuaginta, pero eso no nos avala a pegarnos digamos, a la lista de libros que tiene la Septuaginta, ¿no? Se usa lo que corresponde al texto hebreo, ¿no? Y bueno, ahí está la lucha también del asunto, pero vuelvo a repetir, eso es porque el texto hebreo no estaba completado. Pues, el texto hebreo, ¿sabe cuándo se completó? En el siglo segundo después de Cristo, más o menos por ahí. O sea, estamos hablando de 150, 250, más o menos en ese promedio, en la época del dominio de los talmudistas. Cuando el Talmud se desarrolla, también en el Antiguo Testamento se culmina o se completa el texto del Antiguo Testamento hebreo. Bien, entonces esta gráfico nos ayuda a eso, ¿no? A tener una línea de tiempo histórica sobre respecto del texto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? Ah, en esta época también está la historia de los macabeos, ¿no? Que justamente esta historia aparece en una literatura llamada Los Macabeos, justamente, y que está en la Septuaginta, ¿no? Y otros libros más que aparecen ahí, que no está el libro de sabiduría, el de Ben Shirah, ¿ya? Y algunos añadidos también de, del caso de Daniel, ¿no? Bel y el dragón, Susana, y también el libro de Esther, que tiene una oración ahí. Y así, hay algunos añadidos. Sí, hermano Alexander. Profesor, ¿qué tal, profesor? Estoy viendo yo que veo la minúscula con la C que me da las iniciales de antes de Cristo, y el último que es 67, A mayúscula AC, ¿es antes de Cristo también? ¿Qué significa la A mayúscula con la C? Sí, este, todo esto es en la etapa, cuando estamos hablando de la cronología, estamos hablando de la época antigua y cómo se fechaba, ¿no? Bueno, esta fecha viene a partir de lo que impuso Gregorio, el Papa Gregorio, Gregorio XIII, ¿no? Es el que nos da revisa el calendario juliano, porque antiguamente era el calendario era juliano, y en el Medio Oriente, en la parte semita, cada pueblo tenía su forma de contar la historia, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la Biblia, inclusive, ¿no? En el Antiguo Testamento dicen, en el segundo gobierno del reino del rey tal, ¿no? Dicen, ¿no? Y entonces, esa era la manera en que se ponía fecha, ¿no? ¿No? De acuerdo a reinado, en qué época. Dice, el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor en su trono glorioso, dice Isaías, ¿no? Está hablando. Cuando fue Usías, ya, por el año 700 y tanto, por ahí aparece Usías, ¿no? Entonces, se coteja con la cronología posterior que va a dominar en el occidente, ¿no? Y hemos dicho el calendario juliano, que parecía que no pegaba mucho, que duró hasta 1500 y tanto, 1400 y tanto por ahí. Ya se logró hacer el cambio y hoy día manejamos ese calendario, ¿no? En ese calendario hay figura antes de Cristo y después de Cristo. Es el único calendario que tiene eso. El calendario juliano no tiene nada que ver con eso.
Contaba desde la historia del origen de Roma, cuando se formó Roma, ¿no? Rómulo y Remo, ¿no? Fundadores de Roma. Entonces, como se dan cuenta, las fechas son diferentes y por eso en el mundo, por ejemplo, el Asia, Japón, China, tienen otras formas de contar los años. Japón tiene 9.000 años, por ejemplo, en su calendario. Y el mundo hebreo tiene también su forma de contar los años. Tiene su propio calendario. El calendario hebreo está en 5.780 por ahí no tengo la fecha exacta, no tengo ahorita. ¿Ya? Pero eso es en otra fecha. Igual el mundo árabe, especialmente el musulmán, los musulmanes, entonces, no están en el año 2026, están en 1500 y tanto, creo, ¿no? Porque hay, a ver, sí, más o menos 1500 de eso, porque son 500 años, 600 después de Cristo, más o menos, donde aparece Mahoma. Entonces, restándole eso, quedan más o menos 1400 o algo así, ¿no? En los años que corresponden al mundo árabe. Entonces las fechas en el mundo no son iguales, ¿no? No, en cada cultura marca su fecha cronológica, su calendario. Así como había el calendario maya antiguo también, pues entonces hay varios calendarios, no es un solo calendario. Por eso a mí me llamaba la atención, y no sé si en tono esto burlón, yo decía, bueno, el año 2000, ¿qué es el año 2000? No es nada, es un número nada más. Y la gente, cuando llegó eso, cómo se ponía, ¿no? ¿No? Pensaba que iba a venir una catástrofe, que no sé cuánto, porque llegamos al año 2000. No, simplemente es cambio de fecha, que de paso es para el occidente nada más. ¿No? No tiene nada que ver con el Asia, no tiene nada que ver con el África, porque tienen otra forma de contar los días, ¿no? Entonces, esto solamente corresponde a nosotros, ¿ya? Y la referencia está Cristo, ¿ya? Cristo es la línea, digamos, de diferencia entre las cosas que se ocurrieron antes de Cristo o después de Cristo. En todo caso, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? El judío también, para no contar, y algunos que son un poquito más, digamos, seculares, más laicos, dicen esto. Cuando dicen antes de Cristo ya no lo mencionan, prefieren, porque dicen que es un elemento religioso. Entonces prefieren decir 167, ¿no? Antes de nuestra era. Así lo ponen, ¿no? Y cuando se trata de después de Cristo, dice, el año 50 de nuestra era, ¿no? O sea, NE, nuestra era, ¿no? Entonces, esa es otra manera de contar el calendario, que no es muy común, de paso, ¿no? No es muy común. Quizás para algunos académicos, sí, trabajan eso, ¿no? Era común. O los judíos también hablan así, ¿no? Para el occidente, era común, ¿ya? No, era común, ese, era común, ¿ya? Y y en el otro es AES, antes de la era común, ¿no? Muy bien. ¿Se ha entendido entonces, hermano? ¿No? Sí, Entonces, profesor, tengo una consulta. sí, Con respecto a la Septuaginta, ese periodo que corresponde creo que 400 años, el periodo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, sí, por qué los judíos no aceptan o no está en nuestra Biblia estos libros, ¿no? Y los católicos sí, o sea, ¿cuál es la diferencia? Porque creo que se considera esto como el ya, silencio de Dios o algo así. ya. Este, y buena la pregunta porque me permite decir algo que lo he mencionado, pero parece que no se ha entendido. Este, para esa época ya estaba la Torá, pero los libros proféticos no estaban completos y los poéticos tampoco, ¿no? Eso se procesara en esta época, en estos años, estos 400 años, que el mundo evangélico llama mal, ¿no? Lo llama mal a esta época como época de silencio, porque dice que el Espíritu Santo no actuó ahí. Sí actuó, actuó desarrollando el escrito sagrado. O sea que Daniel, Isaías y los profetas menores se trabajaron aquí en esta época. Ahí, de ahí comienzan a salir.
No es verdad que eso ya, o sea, al año 400 ya estaba todo. Esa es una tradición que mantenemos, pero que no tiene peso histórico ni documentario, ¿ya? Este, es una forma que hemos aprendido, pero que como corresponde a a la tradición religiosa nada más, ¿no? Entonces, eso de que cerrado, ¿no? Es decir, termina el cautiverio o comienza el cautiverio y termina ahí, entonces ya Dios dejó de actuar, ¿no? Entonces, puro silencio hasta que el año cero empieza, ¿no? O no el año cero, el año 30 o 50 por ahí de nuevo, entonces se empieza a operar la obra del Espíritu. No, el Espíritu Santo siempre estuvo obrando, nunca dejó de obrar, ¿ya? Entonces, aquí se escribió tanto los libros que se llaman apócrifos o deuterocanónicos y también los canónicos que van desarrollando, ¿no? Porque ya hemos dicho que la escritura apareció como un proceso que inclusive va más allá de estos 400 años, ¿no? Porque dijimos que cuando se termina más o menos de desarrollar el canon completo del Antiguo Testamento, por el año 250 hasta el segundo o tercer siglo después de Cristo. Ahí recién podemos hablar de una escritura sagrada. Ahora, esto no lo van a encontrar en muchos libros. La tradición evangélica generalmente no lo pone así, pero lo van a encontrar, por ejemplo, en libros de John Bryan o el de Von Rack. Ahí sí lo van a encontrar. Y posiblemente Archer también, aunque hay ciertas historias de tradición que hay por ahí. ¿Ya? Entonces ya eso nos permite ver eso. Ahora, cuidado con que algunos entonces, cuando decimos esto, entonces, "Oh, no, entonces, ¿dónde está la inspiración? No, estamos yendo contra, no, no se está yendo en contra de eso, porque no tiene necesariamente que porque en el año 400 ahí se marca ya todo, y ahí tiene que estar suspendido el Espíritu Santo su operación, ese aspecto me parece que es muy contraproducente, porque Dios nunca dejó de actuar, siempre manejó y siempre desarrolló. Ahora, que no haya habido mensaje como se desarrolla en los años anteriores, sí, eso es verdad, eso es verdad, ¿ya? Y eso se refleja en que en la producción de estos documentos habla de lo que pasó en los años antes del 400, ¿no? Y decimos años antes del 400 que va retrocediendo, ¿no? Porque se cuenta la historia hacia atrás con los números más grandes, ¿no? ¿No? Cuanto es más cercano es, el número es pequeño, es más cercano. Cuando está el número más grande es más lejos, ¿no? Es al revés, ¿no? En cambio, para nuestra era, siempre vamos acumulando y los años más grandes son los que están más cercanos, ¿no? Los más chiquitos son los más antiguos, ¿no? Entonces acá, 1, 10, 20, 50, 1000, 2000, 2026. En cambio aquí no, acá es 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, ¿no? Que corresponde a que va 1000 antes de Cristo, son 1000, pues, ¿no? Corresponden a 1000 años atrás. Pero si digo 30 antes de Cristo, es 30 años nomás con respecto al calendario, ¿no? Muy bien, vamos entonces aquí. Ah, es posible que a final del siglo V antes de Cristo se completaría el Pentateuco, ¿no? Porque cuando ocurre el cisma de los samaritanos, ¿ya? En el siglo IV, ellos se llevaron a Samaria el Pentateuco. Y a este Pentateuco samaritano se le va a llamar el canon pequeño, ¿no? O el canon breve, o el canon corto, no breve, el canon corto, ¿no? ¿Por qué? Porque los samaritanos solamente creían que la Torá o el Pentateuco era el único escrito sagrado, ¿no? No consideran a los profetas, no consideran a los poéticos, que eso salió posteriormente, ¿no?
Entre los siglos 4 y 3 se recogerían en términos generales los demás escritos. ¿Ve? Aquí es lo que mencionamos así. Y vamos a mirar acá la cronología de esta historia. ¿Ven? Justamente. El desarrollo del crónico en etapas. En el siglo 7 al 5 antes de Cristo está la preservación de la Torá. Estamos hablando entonces del año, cuando hablamos del, del siglo 7 estamos hablando del año 600. Y cuando hablamos del siglo 5 estamos hablando del 400, 430, 450, por ahí, ¿no? Entonces, la Torá fue precedida más o menos por esa etapa, ¿no? Entre la época de Josías, que es del siglo 8, 700 más o menos, ¿ya? Y que se va preservando ahí hasta que van a Babilonia, se los llevan a Israel, la otra Israel es desaparecida, queda el resto de Judá, ¿no? Pero olvidan el texto, ¿no? Cuando vuelven, ya para el siglo 5 entonces comienza el cuidado de la Torá, ¿no? Siglo 3 antes de Cristo, aquí está la formación de los profetas. Estamos hablando por secciones, por si acaso, ¿no? Ya el libro de los profetas existían, pero la sección formativa de los profetas aparece por esta etapa. Luego está en el siglo I antes de Cristo la inclusión de los escritos. Los escritos vienen a ser los poéticos, ¿no? Y el siglo I antes de Cristo la culminación del proceso. Esto es para, digamos, tradicionalmente todavía, porque habíamos dicho que en realidad la culminación del proceso fue hasta el segundo siglo después de Cristo, ¿no? Algunos comentaristas, talmudistas y gente estudiosa del texto hebreo dicen que sí, que es posible que se haya llegado hasta el segundo siglo, ¿no? De nuestra era con respecto a eso. Entonces, sí, el segundo siglo venía a ser 150. Yo dije 200. Sí, entre 150 hasta el año 200 más o menos por ahí, llegando casi al 200 porque es la etapa de los escribas llamados talmudistas, ¿no? Que preservaron todos estos documentos. Entonces, ya saben, esta historia viene por este proceso. Estamos hablando dentro de lo que se conoce como la historia del texto. La historia del texto, cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, aquí hacemos una diferencia, por eso hay que dejar de ser literalistas, ¿no? Porque tenemos una lectura literalista y pensamos que Isaías estaba escribiendo en el momento que estaba ahí recibiendo de parte de Dios, ¿no? Y entonces que esos libros viene desde la época de Isaías. No, eso viene posteriormente, ya hemos dicho, ¿no? Como ocurre en cualquier historia. Imagínense ustedes, había un historiador del Perú, ¿no? Están en medio de la guerra y está escribiendo no, así no escribió ningún historiador, no, no ha escrito la guerra de Chile ahí mirando, a menos que sea ahora, pues, ¿cómo se llama? Corresponsal de guerra, ¿no? ¿No? O cronista, ¿no? Que corresponde a la especialidad de, digamos, de periodismo eh, que tiene que ver con los acontecimientos de la guerra, ¿no? Bueno, es otra cosa. Aún así, son relatores que graban o sea, algunos te lanzan el video, pero todavía no está construyendo. Eso no es historia, está tratando de construir o narrar lo que está ocurriendo. La historia se va a escribir posteriormente. De todo eso va a salir posterior. Nunca una historia se escribe al momento. Nunca. ¿Ya? Muéstreme o, una historia que se ha escrito de esa manera. No existe. No existe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queremos nosotros atribuir que la escritura ha sido hecha de esa manera cuando no se escribe la historia de ese modo? ¿No? Hay que ver ese lado también humano del desarrollo del texto, donde está interviniendo el hombre, ¿ya? Porque el texto sagrado es texto que viene de parte de Dios, pero escrito por hombres. Dios no dejó de pasar eso. O sea, no, en el texto sagrado no ocurre el caso de los mormones, que ya les mencioné. El mormón sí dice que Dios le envió, que le dio el mensaje completo, ¿no? Ahí está el libro del mormón, todo, todo. José Smith no tuvo que escribir nada, ¿no? ¿No?
O en todo caso, sí, escribió, dice, porque le dio unos lentes especiales para traducir, porque estaba escrito en jeroglífico, dice, ¿no? Ya, y entonces él escribe todo lo que contiene el documento y sale el libro de Mormón. Pero el mensaje se lo dio, ¿no? En placas, ¿no? Y sale como un libro. O sea, lo que quiero decir es que la Biblia no bajó del cielo, ¡pum! Y nos llega ahí. Ahora Israel ya tiene la palabra ahí, ya. Ahora crean. No fue así. Hay todo un proceso, hermano, ¿no? Que no se entienda eso es otra cosa, pero hay un proceso y no deja de ser palabra de Dios, no deja de estar revelada y tampoco deja de estar inspirada, ¿no? Muy bien. El problema está en cuando ponemos la inspiración y la revelación dentro de nuestro parecer. Y como cuando decimos ese tipo de cosas, entonces dicen, ah, entonces la inspiración, ¿dónde está la inspiración? No, eso está quebrantando la inspiración. No, no quebranta ninguna cosa de ese estilo. Más bien la reafirma, ¿no? Porque es la intervención de los hombres, ¿no? Pero que es guiada por Dios, de hecho, ¿ya? Muy bien. Ahora sobre el canon, no sé si vamos por ese lado, ¿está bien? Sobre el canon, ¿ya? Acá viene otra historia también, otro aspecto. El canon también es un aspecto que nosotros podemos trabajar eh, poniendo esa nomenclatura, pero que no necesariamente es explícita. ¿Por qué decimos esto? Porque el canon hebreo no hubo una resolución oficial. No hay una resolución oficial del canon hebreo, así como aparece en el proceso canónico del Nuevo Testamento, ¿no? Está Cartago, está y otros concilios que confirman la canonicidad de estos libros. En cuanto al Antiguo Testamento no existe eso, no existe. Sí se creó una tradición, ¿no? ¿Ya? En la práctica Dios veo un canon según la tradición y la historia judía antes de la época de Cristo, ¿no? Ya el pueblo ahí estaba con esa idea y por eso aparece en el Nuevo Testamento esa idea que Jesús plantea ahí, ¿no? Esto es lo que dice Moisés, los profetas y los escritos, ¿no? Ya Lucas nos menciona y Mateo también esa triple división de uso del Antiguo Testamento, ¿no? ¿No? Entonces, que no era exactamente todavía una tradición en esa época, pero que ya estaba estableciéndose hasta que luego ya los talmudistas lo definieron, ¿no? ¿No? Torá, Nevi'im, Ketuvim, ¿no? Tanakh. El concepto canon entonces no es propio para el proceso de los libros sagrados del Tanakh, del Antiguo Testamento, porque no hubo un proceso canónico específico, no hubo exactamente. Pero vamos a ver aquí otro detalle, ¿no? Que la tradición religiosa judía nunca usa la palabra canon y es un concepto desconocido, así como, por ejemplo, la palabra teología tampoco, ¿no? Judío no le hables de teología, porque no, digamos, hay una teología en el Antiguo Testamento, hay una teología bíblica ahí, sí, pero el judío propiamente no le conoce digamos, a los aspectos que hay en la Biblia, no los llama teología. No existe la carrera de teología, por ejemplo, en Israel, ¿no? Ninguna universidad. Hay sí estudios bíblicos, ¿no? Hay sobre historia, sobre arqueología, sobre religión judía, sí lo hay, pero teología no es el término porque es un término que viene de los griegos y que la iglesia lo toma después, ¿no? Bien, ahora, pero a pesar de todo eso, vamos a contar esta historia, que después de la caída de Jerusalén, el rabino Yohanan ben Zakkai, que era de la escuela de Gilel, ¿no? Eh, dentro del partido fariseo o el partido farisaico, es decir, de la línea de los fariseos, él obtuvo permiso para reconstruir el Sanedrín en la ciudad de Yacne, o Jagnia también, ¿no? Una ciudad entre Jope y Azoto, ¿no? Ahí está hasta ahora existe esa ciudad, la de Yacne, ¿ya? Y claro,
estamos hablando después del año 70. Los judíos habían salido de Jerusalén, habían huido la mayoría, y especialmente los fariseos, sacerdotes, todos habían salido, ¿ya? Y el Sanedrín estaba esparcido también, ¿no? Desaparecido. Entonces, Ben Zakkai lo que trató es de reconstruir el Sanedrín nuevamente, que era una institución que había en esa época que era muy importante, ¿no? Para los aspectos jurídicos, legales y religiosos del mundo hebreo. Ahora, de esta reunión, ¿no? De este acuerdo que hubo, que se llamó el Concilio de Yagné, ¿no? Donde el interés era reunir al Sanedrín y establecer las pautas para la Israel fuera de Jerusalén, ¿no? Algunos dicen que ahí nació la tradición de que se definió el canon del Antiguo Testamento, pero es una tradición que atribuye a la reunión, a esa asamblea en Yagné. No hay ningún documento, no hay ninguna escritura o no hay evidencia de que hubo esa definición, ¿no? En el mejor de los casos es una hipótesis, pero que no tiene confirmación ni histórica ni documental, ¿no? Bien, estamos rompiendo mitos. Bueno, a veces hay mitos entre nosotros, ¿ah? Que a veces lo pasamos como sagrado y revelado e inspirado, y no lo son. Y hay que reconocerlo, ¿no? Ya hemos dicho, eso no le quita peso al texto, más bien le da relevancia y nos da más seguridad. El canon no fue algo que se estableciera por una decisión de autoridad rabínica, sino que fue cristalizado poco a poco, seguramente en función de las necesidades prácticas de las sinagogas. Por ejemplo, Julio Trebol dice que un libro canónico es el utilizable este, en las reuniones, ¿no es cierto? En la sinagoga, ¿ya? Como antes lo había sido el utilizable en el templo, ¿no? Entonces a eso le llamaban o lo aplicaban la figura de canónico, ¿no? Porque había sido utilizado en el templo y en la sinagoga, ¿no? Es decir, reconocido como escritura sagrada. Y esa muestra lo encontramos en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando a Jesús le dan el libro de Isaías, ¿se acuerdan? ¿No? Y él lee en la sinagoga. Esa era una tradición de esa época. Eso que hace con Jesús no era algo especial, era lo que ocurría en todo Shabbat, ¿no? Judíos reunidos en la sinagoga, escogían a alguien para que haga la lectura, que de paso no era un extraño, y la lectura era específica y tenía que establecer también los criterios de qué entendía sobre esa escritura, ¿no? No era la lectura como hacemos en la iglesia, ¿no? Que, hermano, vamos a leer el capítulo 3 del Evangelio de Juan y bla, 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 ya. Amén. Pum. Terminas, lees el texto y te vas. Y después nos olvidamos del texto, ¿no? Porque a veces el predicador hace un mensaje no de ese texto, sino de otro. Bueno, dentro de la iglesia presbiteriana de Jesucristo se ha cuidado siempre de que el texto que se lea debe ser concordante con el mensaje que se va a dar, ¿no? Bueno, en el caso de Jesús, los lectores entonces tenían que estar preparados para dar la interpretación o una enseñanza acerca del pasaje que se lee, ¿no? Esa era la tradición de esa época. Y Jesús lo hace así también. Bien, ahora, la aparición de los escritos y el aspecto de la inspiración. La doctrina de la inspiración de las escrituras está unida al sentido de lo sagrado de los textos. O sea, que el pueblo, gente, asumiera eso como tal, ¿no? Esto se llama acuerdo por convención. Es decir, para ellos era sagrado ese texto, entonces por lo tanto es digno de pertenecer a un grupo especial de libros, ¿no? Esto se denota en la historia de Israel y ahí encontramos que ciertos escritos se reconocían como dotados de autoridad divina y como regla única de escritura, ¿no? Como escritura de fe, ¿no es cierto?
reglas escritas de fe y práctica para el pueblo de Dios. Esto viene a ser la base de los escritos sagrados, ¿no? Entonces, estos libros eran reglas escritas de fe y práctica para el pueblo de Dios. No se olviden de ese aspecto. Entonces, no era simplemente nombrar y decir, bueno, a mí me gustó que este libro está muy bonito, todo eso, ya, ahora ya, a partir de aquí lo declaro como eh, divino, ¿no? Ya está dentro del canon. Yo estoy a favor de que entre al canon. No hubo eso, hermano. No, no, no existió eso en el mundo judío. Fue entonces otro el elemento, ¿no? ¿Ya? Entonces, ciertos escritos eran reconocidos como autoridad y eso iba acumulándose para el peso de los escritos que posteriormente se van a llamar escritos sagrados. Ahora, esta forma se ve en la respuesta del pueblo, ¿no? Cuando se lee el libro ese, ¿no? Eh, Cuando se lee el libro de la ley encontrado por Elías, ¿no? Y que luego se lo da al rey, ¿no? Al rey Josías, ¿no? Y luego a la congregación, ¿no? Esto está en 2 Reyes 22, 23 y 2 Crónicas 34, ¿no? Esa época del rey Josías era clave porque ahí se descubrió el texto de la ley. Parece que se habían olvidado, lo habían guardado. Y estando en la reconstrucción, renovación del templo, todo eso, de pronto encuentran, dice, el libro de la ley. Y Josías para el trabajo y comienzan a analizarlo, trabajarlo, y eso va a llevar a una reforma religiosa de la época de Josías, ¿no? Volver al libro de nuevo, al libro olvidado, de paso, o sea, la Torá, no siempre el judío ha estado con la Torá, hay que reconocer ese aspecto. Israel nunca se portó bien, de paso, tampoco se está portando bien hoy, y está tan lejano hoy día de Dios, mucho más de lo que imaginan. En esa época también, en parte, y se olvidaron de la ley. Y le fue mal por eso, porque se olvidaron de la ley, ¿no? O también la de Esdras cuando lee el libro de la ley al pueblo, ¿no? En Nehemías 8 9 al 14 y al 17, y capítulo 10 28 al 39 y capítulo 13 del 1 al 3, ¿no? Entonces, en el libro de Nehemías está este aspecto del trabajo de Esdras, ¿no? Con respecto al libro de la ley, ¿no? Los escritos mencionados son parte o la totalidad del Pentateuco. En el primer caso, una parte muy pequeña del Éxodo es posible, probablemente en los capítulos 20 y 23, ¿no? Donde están básicamente los mandamientos, estos mandamientos que conocemos como los 10 mandamientos, que en el texto original no aparece el número 10 de paso, ¿no? No son 10 mandamientos. Algunos piensan que son 12, ¿no? Por la división que hay. Entonces, si hay un problema con ese asunto de cómo poner la división, ¿no? La tradición ha puesto 10 en todo caso, ¿ya? Pero parece que son más, en todo caso. Bueno, eso me interesa, ¿verdad? Porque esa ley es el estatuto para Israel, ¿ya? Y que no está fuera de vigencia, porque algunos piensan que eso no está vigente. Lo que no está vigente es el sacrificio. Por eso yo postulo que un tercer templo, ¿para qué? ¿No? El templo ya fue destruido y ya no necesitamos de sacrificio, de paso, ¿no? Bueno. Aquí entonces se trata de la Torá con la misma reverencia en el caso de Josías, ¿no? 1:7, 8:31, 23, 6 al 8, Primer Rey 2:3, Segundo Rey 14:6, 17:37, Oseas 8:12, Daniel 9:11, Esdras 3, versículo 2, 4, Primera de Crónicas 16:40, Segunda de Crónicas 17:9 al 23:18, capítulo 30, versículo 5 y 18 y capítulo 31
versículo 3 y capítulo 35, versículo 26. La Torá era importante de paso, ¿no? La Torá de paso en el texto griego le llaman Pentateuco, pero Torá, de paso quiero decirle a usted, eso no implica la ley. Algunos piensan que la ley a secas, ¿no? Ah, ese libro es la ley. Tampoco está hablando de la ley tal como se entiende la ley ahora y que dice que ya la ley ha sido abrogada o que ya pasó la ley, ¿no? En ese caso, la Torá también estaría ya fuera de lugar. Pero la palabra Torá no es ley. No sé por qué se traduce ley en realidad. O porque esta sección contiene varios, varios momentos donde hay leyes y mandamientos. Pero Torá significa instrucción. Torá es instrucción, instruir. Torá tiene que ver con la instrucción, con la enseñanza, ¿no? Y es ciencia, ¿no? Conocimiento de Dios. Muy bien. Aquí estamos ya definiendo esto. Miren, decimos que la ley, claro, lo conocemos como el libro de la ley, ¿no? La Torá. Aquí está, Torá. Provecho, Fiorella. Muy bien, Torá. Los profetas, ahí están los profetas también, que viene a ser el Nevi'im, y los escritos, que es el Ketubí, ¿no? Todo este conjunto se conoce como Tanakh, ¿no? Tanakh o Hatanakh, ¿no? El Tanakh. Bien, y los primeros escritos o registros de escritos, antes de la escritura en sí mismo del texto, ¿no? Los primeros registros escritos de escritura hebrea que se mencionan en el Antiguo Testamento, o sea, en el texto hebreo, ¿no? Y se mencionan por nombre. Estos son documentos, ¿ah? que han, que han existido o que existen porque se ha encontrado alguno de estos, ¿no? Está el libro de las guerras de Jehová, ¿no? Números 21, 14 al 15. O libro de Jacer en Josué 10, 12 al 14. Que ese libro se ha descubierto, se ha encontrado. Yo tengo una versión de ese libro, del libro de Jacer. La crónica del profeta Natán, según de Crónicas 9, 26, 29. La historia del profeta Ido, según de Crónicas 9, 29. El libro de los Hechos de Salomón, Primera de Reyes 11, 41. El libro de las crónicas de los reyes de Judá, Primera de Reyes 15:7. El libro de las crónicas de los reyes de Israel, Primera de Reyes 15:31. ¿Se dan cuenta? Aquí, cuando habla de las crónicas de los reyes de Judá o de las crónicas de los reyes de Israel, no está hablando del libro de crónicas. El libro de crónicas es otra cosa, ¿no? Entonces, hay que tener el aspecto que todo estos son menciones a documentos o libros que el texto hebreo, el texto del Antiguo Testamento menciona, ¿no? Y que es posible, algunas cosas las basa o las saca de ahí, u otras son simplemente referenciales, ¿no? Por ejemplo, dice, los hechos del rey tal está en las crónicas de los reyes de Judá, ¿no? O sea, que quiere decir que en Israel se guardaba, ¿no es cierto?, la memoria de los gobernantes, ¿no? Los escribían a modo de crónicas, ¿no? Entonces está documentado, es una tradición que hay en algunos países. Por ejemplo, si ustedes van, por ejemplo, al archivo de la Nación o del Congreso, especialmente la Biblioteca del Congreso, ustedes van a encontrar ahí y se pueden encontrar sorpresas porque cada cosa que se debate en el Congreso debe estar escrito y pasar ahí a la Biblioteca del Congreso. Ahora no sé cómo estarán haciendo, porque algunas cosas que hacen de repente las afinan y después las escriben, ¿no? Posiblemente estén haciendo así, ¿no? Pero es de regla que el redactor esté presente y escribiendo en el momento. Eso sí se hace ya en el Congreso, ¿no? Hay un redactor que está escribiendo todo lo que se está diciendo, ¿no? Y eso después pasa a un documento, ¿no?
Entonces, para los investigadores uno puede ir a hacer eso. Yo he ido a buscar algunos aspectos sobre la libertad religiosa, por ejemplo, de la década de la época de Alan García, cómo se desarrolló ese aspecto, ¿no? Entonces, está documentado, está dicho ahí y uno puede y accede a eso, ¿no? Bien. Los eruditos bíblicos creen que en muchas partes del Pentateuco existen rastros de primitivos escritos que entraron en composición de los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí aparece lo que se conoce como el libro del pacto, Éxodo 20, 22 al capítulo 23, 33, ¿no? Ya. El pequeño libro del pacto, Éxodo 40. El código de santidad, Levítico 17 al 26, son los capítulos, ¿no? Capítulo 20 17 al 26. El ritual del arca, números 10, 35 al 36. Posible que sean escritos o simplemente hagan una referencia en todo caso, ¿no? Pero ahí está como para tomar en cuenta eso. Los hebreos manifestaron en contacto con su contexto cultural, ¿no? Lo conocían muy bien. Y eso se nota en los salmos, donde se puede hallar trazos de composiciones muy antiguas y de adaptaciones de viejos signos cananeos. Uno diría, no, pero esas alabanzas son inspiradas por Dios. Sí, hay muchas alabanzas inspiradas por Dios en los salmos, pero hay muchos salmos que vienen de himnos antiguos dentro del mundo cananeo, ¿no? Que han sido asimilados o adaptados por los salmistas al estricto monoteísmo, que es la principal aportación religiosa del pueblo hebreo mediante una reinterpretación, ¿no? Los hebreos, sea por tradición oral o por medio de documentos antiguos, heredaron preceptos jurídicos de venerables códigos correspondientes al origen y contexto histórico y cultural común del área comprendida desde la Mesopotamia hasta Egipto, ¿no? De ahí algunas semejanzas de forma entre literatura bíblica y la de los otros pueblos aledaños, porque hay muchas semejanzas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la historia del Enuma Elish, o la historia, o esta historia sobre la epopeya de Gilgamesh, el Noé babilónico, ¿no? Pero es porque la historia debe habernos contado esto porque todo eso ocurrió en esa etapa, ¿no? En la etapa mesopotámica, ¿no? Justamente ahora estamos viendo una guerra inútil ahí, a mi parecer, que tiene que ver con la Mesopotamia, ¿no? Irán, ¿no? Antiguamente, ya también hubo otra guerra ahí en Irak, ¿no? Y destrozaron esa nación y los restos antiguos también, ¿no? No ha quedado casi nada de lo antiguo. ¿No? Ahí hay un valor cultural que se perdió por otras ambiciones, ¿no? Pero en fin, la historia dirá su tiempo. Proceso de redacción del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar este, este aspecto. Durante el siglo IV a.C. se comenzó a reunir, revisar y compilar materiales como de los Anales de los Reyes, los escritos de Amós, Oseas, Miqueas y los oráculos de Isaías. Cuando hablamos de oráculos de Isaías, estamos hablando de las profecías de Isaías, por si acaso, ¿no? No es una mala palabra la palabra oráculo, ¿no? Simplemente es una forma de decir profecía, ¿ya? O sea, oráculo es una equivalente a profecía, por lo menos en el uso de la Biblia, ¿no? Los escritos de Jeremías y otros profetas preexílicos. Bueno, y tras el exilio, ¿no? Durante el siglo V, se compilarían los escritos de Ezequiel, los escritos de los profetas postexílicos y las memorias de Nehemías y Esdras, ¿no? Entonces, cuando hablamos del siglo VI, estamos hablando del 500 más o menos. Y cuando hablamos del siglo V, estamos hablando del 400. Por ahí está, ¿no? Más o menos esa época. Los numerosos textos literarios y las grandes epopeyas producidas durante el segundo y el primer milenio, es decir, entre 2000 a 1000 antes de Cristo, y del 1000 al año, bueno, a cero no existió, pero bueno, hasta el último año de la época de antes de Cristo, ¿no?
En el cercano Oriente se atestigua una gran actividad literaria. Se atestiguó que había mucha actividad literaria. Por eso que en esos años, en esos 400 pequeñitos que dice que hay silencio, en realidad no hubo silencio, hubo todo un mover literario. Y aquí no estamos contando la etapa de la literatura apocalíptica, que ocurrió también en esa época, ¿no? El concepto mesiánico y los mesianismos aparecen en la época que nosotros llamamos de silencio, ¿no? Ya para el año 150 antes de Cristo, 100 por ahí apareció, y en la época de Jesús ya era eso común, ¿no? Las formas y los mesías que aparecían, porque Jesús no fue el único mesías que apareció, ¿eh? El mismo, los evangelios mencionan eso, ¿no? Jesús mismo lo menciona. Ahora, y aquí con el ejemplo de Jeremías 36, el rollo quemado, los rollos de Jeremías de 36, 1 a 32. Este es un proceso básico, ¿no? Por ejemplo, encontramos la escritura del rollo, ¿no? Versículo 1 al 8, el capítulo, sí, está bien, 1 al 8, ¿no? De este capítulo 36. La fecha fue por el año 605 al 604 antes de Cristo, ¿no? Eh, entonces, la lectura del rollo se hace, ¿no? Versículo 9 al 20. El rey Joacín, después de haber escuchado eso, toma el rollo y lo destruye, versículo 21 al 26. ¿Y qué pasa después? Que el Señor le habla a Jeremías y le dice, no te preocupes, escribe de nuevo. Y él vuelve a escribir el rollo que había quemado Joacín y le hace algunos cambios a eso, ¿no? Porque Dios añade algunas otras cositas y ese texto es el que queda después, ¿no? Versículo 27 al 32, ¿no? Entonces, ahí vemos el proceso, ¿no? Que el texto no es fijo, ¿no? No que el Señor le da a Joacín el rollo, el mensaje, Joacín lo rompe, lo destruye, entonces, y vuelve a ser otro igualito, idéntico, con comas y todo. No, se escribe el rollo, pero con algunas otras cosas más que no contenía el rollo original, ¿no? Ya que se dice que el rey quema el rollo. El segundo rollo no era solo una copia del primero, sino que contenía material adicional descrito con otras palabras semejantes. No tenemos forma de saber lo que contenía este material adicional, pero debía ser solo material referente al periodo anterior a diciembre del 604 a.C., la fecha del incidente, o quizás poco después. Jeremías iba a pronunciar muchas más profecías por esos años, ¿no? Del 604 al 586, ¿no? Que de paso él fue llevado también, ¿no? Cautivo, se llevaron. Él ya estaba por morir, pero se lo llevaron a Babilonia también, ¿no? Le perdonaron la vida. Muy bien, esto lo dice Thompson en el libro de Jeremías. J. A. Thompson, el libro se llama Jeremías. Otro ejemplo está en Eclesiastés 12, 9 al 12. Dice aquí, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, ¿no? Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio de fatiga de la carne, ¿no? Bueno, lo que está diciendo que es fatiga porque cuesta hacerlo, ¿no? De esa manera. Pero no está diciendo que sea malo, porque algunos dicen que no, que lo intelectual no es malo. Y de paso, eso ha triunfado mucho en el mundo evangélico, ¿no? Estudiar, no, ¿para qué estudiar? Dios me ilumina, ¿no? ¿No? El Espíritu Santo me usa, ya, punto. No, acá hay todo un proceso donde el Espíritu de Dios también está en lo intelectual, está también preservando el mensaje, ¿no?
Esto es simplemente describir este aspecto con todo, ¿no? Con sus cosas positivas y negativas, ¿no? Dice que el predicador halló palabras agradables para escribir, ¿no? Palabras de verdad. ¿M? Y luego dice que estas palabras de los sabios son como aguijones, ¿no? Es decir, como que exhortan, ¿no es cierto? Que te confrontan, ¿no? Que te interpelan, te cuestionan, ¿no es cierto? ¿No? Eso debe ser el contenido y la forma de predicar, no ahora como ahora, ¿no? Hermano, Señor quiere que seas próspero, quiere bendecirte, te ama mucho, te quiere mucho, eres la niña de sus ojos, eres bonito ante Dios, no te preocupes. Es un mensaje que hoy día se está dando y que atrae mucho, ¿no? La gente, ¿no? No le puedes decir tú, no, arrepiéntete, ¿no? Conviértete a Dios de nuevo, ¿no? Vuelve al Señor. Eh, Eso es lo que hacían los profetas, ¿no? Pero bueno. Y por eso que dice, sea amonestado, la amonestación es importante también, ¿no? Y de ahí dice que no hay mucho fin de hacer muchos libros porque lo que hay que hacer es anunciar. Si los males están ahí, pues denuncia esos males, dice. Hay que denunciar. Bueno, entonces los antiguos escenas se ponen de manifiesto acá. El sabio, ahí dice, ¿no? Enseña, da conocimiento, hay que ponderar, hay que escuchar, hay que escudriñar y luego componer o redactar, ¿no? Poner en escrito, ¿no? Esto nos conduce a ambientes de las escuelas de sabiduría y del templo donde el trabajo de los copistas se desarrollaba, ¿no? Que fue muy importante el trabajo de copistas, que de paso no solamente han estado en el mundo de Israel, han estado en todas las naciones del mundo semita, ¿no? La profesión de escriba era la mejor profesión que había, ustedes saben, ¿no? Que la gente antigua no sabía leer ni escribir. Y habían reyes también que no, ellos no dominaban eso. Habían los escribas, eran los que llevaban a cargo de estas cosas, escribían tanto las crónicas del palacio como también todo escrito pasaba por la mano de estos hombres, ¿no? Eran muy importantes, ¿no? Un funcionario de mucho prestigio el ser escriba, ¿no? Dentro de estas naciones paganas. En Israel se traveseó para en el fariseísmo y para la preservación del texto, ¿no? Por ahí está. Muy bien, entonces Hunter Wynne nos dice esto con respecto, en su libro, este libro de Hunter Wynne dice, este, cuando el texto es patria. No, en la dispersión el texto es patria. En la dispersión el texto es patria. Está hablando de cuando Israel fue, digamos, sacada de su tierra y entra a la dispersión, ¿no? ¿No? Esa dispersión que duró hasta 1948, ¿no? Y eso es lo que menciona, ¿no? Que en la dispersión el texto es patria, o sea que es el texto que reúne, el texto es que convoca, el texto es que logra unificar a Israel. Y si no hubieran tenido el texto sagrado, Israel desaparecía, ¿no? Ese libro les permita preservarse, ¿no? Y bueno, termina esta parte. Aquí está entonces el texto, los idiomas originales, está el hebreo, ahí está la ley, profeta y los escritos, el arameo, eh, que es el Génesis 31:47, Esdras 4:8, 6 al 10, y también capítulo 7, versículos 12 a 26, Jeremías 10:11 y Daniel 2:4, la parte B, al capítulo 7, versículo 28. Esos son los únicos pasajes que son en arameo, ¿no? Todo lo demás es en hebreo. En griego no es. En griego es el de la Septuaginta, que ya es una traducción, no es la versión original, ¿no? Bien, vamos a tener el descanso aquí, ¿les parece? Unos 10 minutos para descansar.
Creo que la ruta la estamos haciendo muy rápida. Espero que al volver a ver cómo estamos, ¿ya? Entonces descansen, tómense un cafecito como